Listo. Amigos de Socceradictos, qué gusto tenerlos esta tarde, día, noche, según reproduzcan pues este video en las plataformas de nuestra página. Mi nombre es Cristian Ramírez y es un honor, un placer a través de Socceradictos tener esta tarde una plática con Héctor Carlos La Yaya Álvarez. Seguramente vendrán muchísimos recuerdos a la gente de Tampico Madero, a la gente de Zacatepec, a la gente de León. Está con nosotros un inolvidable, una leyenda de la División de Plata, es Héctor Carlos La Yaya Álvarez, al cual saludamos con muchísimo gusto. Héctor, qué gusto tenerte este día con nosotros. Hola, Cristian, buen día. No, el gusto es mío y qué bueno que ahora sí nos podemos comunicar. Te estuve haciendo esperar un par de días y bueno, hoy estoy disponible para lo que quiera, Cristian. En esta parte de los recuerdos y del volver a vivir, del volver a recordar, pues hoy tenemos a Héctor. La División de Plata está en su fase final y hoy tenemos uno de los más grandes, si no es que la leyenda más grande de la División de Plata, Héctor, que llegó en el año del 98 al equipo acá a México, escalando en Tamaulipas, pero ¿cómo fueron los inicios de la Yaya Álvarez allá en su natal Argentina? Bueno, Cristian, acá yo empecé con Banfield, donde me fui a los 16 años a jugar a inferiores. Después de los 16 a los 18 debuté en primera con Banfield, donde jugué 2 años, donde después de ahí me fui a Tampico Madero, que fue en el año 99, fui para allá por primera vez, y bueno, de ahí jugué 7 o 9 partidos, no me acuerdo, que tuve un problema, me agarró una enfermedad y me tuve que volver a Argentina a curarme, y después volví en el 2000, sería casi en el 2000, donde después nosotros ascendimos, te estoy hablando de segunda división, a donde ascendimos a primera. Y bueno, después de ahí, bueno, Tampico, quedé un año más en Tampico, y después me fui a Zacatepec, y después a León y todos esos caminos. Así fue el comienzo de mi carrera futbolísticamente en profesional. Una pregunta muy importante, ¿de dónde viene el sobrenombre de la Yaya? No, la Yaya es, el tema está así, yo cuando estaba Yaya Rossi, no sé si vos te acordás, jugaba en Tigre, jugó en River, jugó en Tigre, él es Yaya Rossi, y ellos son de Rosario, donde está cerca de donde vivo yo, y me compraron a mí, cuando yo tenía 16 años, a pasar a Banfield, donde empecé a jugar en primera, donde empecé a entrenar en primera. Él estaba conmigo, era el Yaya, entonces me empezaron a decir Yayita, porque teníamos un estilo de parecido al corte de pelo, ¿me entendés? Entonces lo tiraron, me empezó a decir Yayita porque yo vivía con él, y después a él se le cumplió el contrato, donde se fue y quedé como Yaya, y ahí ya quedé automáticamente Yaya, y cuando debuté en primera ya la gente me dice Yaya, y ahí quedó el sobre. Ahí está pues la derivación desde el apodo, y un apodo que se volvió icónico acá en México, en los equipos donde pasaste. Recordamos esa parte de la lesión, de la enfermedad, y es una historia admirable, ¿no? Lo que vives, tienes que regresar a México, ya después de curarte, y regresas a Zacatepec. Te recuerdo una temporada 2002, líder de goleo, fueron 2 campeonatos de goleo, apertura 2002, clausura 2003, 39 goles nada más entre los 2 campeonatos, 2 títulos de goleo. Si en México teníamos en la división máxima a José Saturnino Cardoso en esos momentos, pues en este momento teníamos a Héctor Carlos La Yaya Álvarez. Vaya, es una época digna de recordar, porque en esa magnitud era lo que significaba Héctor Álvarez para la división. Héctor, esos años en Zacatepec, el equipo ya ahorita ya no tiene como tal un equipo en la plaza, pero años inolvidables en la plaza de Zacatepec. Sí, estoy hablando con compañeros, tengo amigos en Cuernavaca, tengo amigos en Victoria que tengo grupos, me sigo comunicando y de poder yo que me gustaría, hablando todo eso con mis amigos, que no, si yo puedo, me gustaría empezar a dirigir, y me gusta más que nada. Y la intención de a ver si podemos tener una posibilidad y tener la suerte de empezar de dirigir, que es eso lo que me encantaría. Pero bueno, esperaremos y buscaremos cómo si se podrá dar.
Y bueno, te comento eso de Zacatepec, que sí, que por ahora, más el estadio nuevo que hicieron, que lo vi por foto, que es una hermosura, nada que ver lo que era antes. Y bueno, y me acuerdo que vos, claro que lo dijiste, ese año de Zacatepec, el primer torneo, que Saturnino Cardoso, que era impresionante cómo estaba haciendo goles ese muchacho en el Primero Nacional, y yo también justamente me tocaba haciendo en la primera A, me acuerdo claro, porque al final le terminó con 26 goles y yo terminé con 23, en torneo corto, que a él todavía no lo pueden igualar en el fútbol, en el fútbol profesional, y más a mí tampoco en la primera A tampoco lo pueden alcanzar a hacer 23 goles en un torneo. Pero sí, y después, bueno, el segundo torneo también, que salí goleador con 16, me acuerdo, que lo definí con León, con Yegro, allá en la cancha de León, y también me tocó salir de esos dos torneos goleador seguidos. Bueno, nada más que son recuerdos, son muy lindos, como vos decís, son recuerdos muy lindos que quedan en mi memoria, y a la gente que se debe recordar también en esa situación. Así es, recordamos esa parte. Fíjate que hay una anécdota, seguramente la conocerás, porque cuando defines ese segundo campeonato de goleo con Yegros de León, tu último gol es muy importante para la cuestión de cómo se desenlaza el descenso. Recordamos que en ese momento la final fue León-Irapuato, y ese un gol tuyo, determina que se juegue la final de vuelta en Irapuato. Definieron en la cancha de ellos. En la cancha de Irapuato, yo me acuerdo, si después me tocó ir a León después, y me acuerdo que si ellos ganaban, definían de local, y bueno, terminó definiendo en Irapuato, ascendió Irapuato en ese torneo. Así es. Y hablando de León, en esos años, bueno, el León era un grande que llegó a Primera A por las circunstancias de la vida. Era muy complicado jugar en la división de plata, fueron 10 años, pero de esos primeros años recordamos un equipazo que tenía en esa primera instancia, pues Carlos Reynoso de la mano de Carlos Ahumada, Cirilo Saucedo, Alejandro Enano Mercado, Jesús Fuentes y Gifrao Mercado, que un año antes estaba en la Copa del Mundo y estaba en división de plata, Hernán Buján, estaba también Yegros en ese momento, estaba Matrín Villayonga. Ese primer equipo fracasa, pero rápido reinventa Carlos Ahumada y el profesor Reynoso, y empiezan a traer a lo mejor de la división, y dentro de eso, de lo mejor de la división, pues un argentino apareció en tierras leonesas para quedarse toda la vida en el recuerdo. Pese a que fue poco tiempo tu estadía, pues la gente te tiene bastante estima, y Héctor Carlos La Yaya Álvarez llegó a León. ¿Cómo llega La Yaya al equipo Esmeralda? Carlos Reynoso me ha pedido, porque no creo que vaya a ser que Carlos Ahumada me hizo contacto, que estaba Eduardo Roja, que era el que hacía todos los contactos con todos los jugadores, y da la casualidad que nosotros estábamos en Querétaro tratando de arreglar con Irapuato. Estaba el Güero Saldívar se iba a Irapuato, y él me quería llevar. Y entonces no llegamos a un acuerdo, con Irapuato no lo llegamos, y a ese momento se metió León, donde Lalo Roja empezó a comunicarse con mi representante, que estábamos juntos en Querétaro, y entonces, bueno, Lalo Roja quería que vaya sí o sí, y bueno, Carlos Ahumada también quería, y Carlos Reynoso también quería que vaya. Y entonces, al transcurso de un par de días, se pusieron de acuerdo entre el representante y Lalo Roja de que nos dé un tiempito, que era la mañana, que en la noche a ver si podíamos ya poder empezar a negociar con León, porque lo estábamos esperando la respuesta de Irapuato. Era primero hablar con ellos, porque ellos fueron los primeros que intentaron de que vaya a Irapuato. Entonces al mediodía no se pudo arreglar, y a la noche con Lalo Regis se comunicó mi representante. Yo León lo conocía, a mí digamos, ya sabía lo que era León. Era el equipo más grande de la división, que era vamos a hablar en serio, un equipo de los 4 o 5 mejores de fútbol mexicano. Hoy mismo lo demuestra. Y entonces a la noche se arregló con León, y se habló por teléfono, y al otro día estuve viajando
estuve viajando para Distrito Federal para arreglar el contrato, que se arregló entre el curso del día, se arregló los papeles, toda la firma, todo, y ya era, creo que era un viernes, ya fin de semana, el lunes, martes me tenía que presentar en León. Ya digamos, fue muy rápido, bien y sin ningún problema. Llegaste a León y digo, en un transcurso muy, muy corto, fuiste campeón de goleo. Este equipo, siempre a León le costaba la parte de estos torneos, los apertura, los inviernos anteriormente, y a León le costaba esa parte. Siempre vendía su reivindicación ya para la parte en enero, ¿no? Buscando el ascenso. Y ese equipazo que tenían, porque León armaba, paraba muy buenos cuadros en la división de plata, pues te tocó compartir vestuario. En Zacatepec, yo recordaba hace poquito, antes de tocar tema, estabas con el Turco Mohamed, con Antonio, es el último campeón de fútbol mexicano, acá en el León con Ángel Reina, te tocó con Oribe Peralta, Cirilo Saucedo, Jesús Fuentes, Isidro Mercado, Hernando Mercado, Leonardo el cantante Moreno, bastantes muy buenos futbolistas. Ese León tenía chispa, después llega una final contra Dorados. ¿Cómo fue tu andar como León? Si tuviéramos que cerrarlo en una palabra, ¿cómo defines esa estancia en León? Digamos, personalmente, digamos, a mí me fue bien, solamente que me dio lástima de que me dio lástima y que lo sigo recordando, la lesión a lo último, que yo me lesioné a lo último porque venía bien. Nosotros, ya te acordás, en la primera del año que voy a León, no clasificamos, a pesar del equipo que teníamos, porque teníamos un equipazo de grandes jugadores, no clasificamos y salí goleador. Y después en el segundo torneo que va el Güero Saldiva, que él ya me conocía a mí, de Tampico Madero, hicimos un torneo espectacular, un torneo donde salimos super líder, y llegamos a la final con Dorado, donde nosotros salimos campeón de la clausura. Pero yo en ese partido me rompí los ligamentos cruzados. Ahí donde yo me da impotencia, donde yo no pude, de ese torneo que veníamos tan bien, de esa liguilla, muchos no se acuerdan, de esa liguilla, que digamos 4 partidos, y yo llevaba, en esa liguilla, yo llevaba 6 goles. 4 partidos, 6 goles en la liguilla. Era algo importante, algo, digamos, que venía muy bien. Y después jugamos contra Dorado la final de clausura y yo me rompí la rodilla. Y después nosotros salimos campeones de clausura y después tuvimos que jugar campeones de apertura con campeones de clausura. Y ahí es donde digo yo tengo una potencia que yo no pude jugar donde eso, que me arrepiento, o bueno, cosa de fútbol que yo no pude jugar la final de ascenso para poder ayudar a mi compañero. Los destinos del fútbol, los destinos de la vida, y recordamos esa final 2-2 en la parte inicial, acá en León, y después allá en Sinaloa 2-1, creo que gol de Teodito Guerra, goles del Schuster y gol del Recodo Valdés, un futbolista que recién se retiró y que también jugó en León. Años importantes, pero esa parte, ya llegando en esa final, ya fue cuando detonó la parte del problema de Carlos, ¿no? De Carlos Ahumada. Claro. Al principio fue esa parte. ¿Cómo fue esa cuestión? Porque yo recordaba hace poco tiempo, hubo una cuestión económica, había el lineamiento sobre Carlos Ahumada y pues indirectamente la afectación al club, ¿no? ¿Cómo fueron esos meses? Porque pues el jefe, el patrón, pues tiene problemas económicos, tiene problemas, pero ustedes cómo lo vivieron de manera extracancha. Y fue un momento, a veces, hubo un momento muy difícil porque se trabó todo casi, y nosotros con Carlos, cuando estaba Carlos, estábamos bien, en el sentido que no nos costaba cuando el equipo iba bien, que íbamos ganando, íbamos super líder, estábamos al día, digamos, económicamente, había chicos que nosotros necesitábamos cobrar, porque necesitábamos también mantener, muchos teníamos familia, y cuando estaba Carlos, digamos, no había ningún problema, a pesar después que Carlos se complicó la situación, se complicó mucho, donde Carlos ya no podía manejar esa situación, y bueno,
después con el esfuerzo de otra gente, intentaron solucionar y meterse al equipo de la mejor manera, pero ya costó un poco en lo económico. No te digo que no se pagó, sí se pagó, pero ya se tardaba un poco, pero el equipo siguió de la misma manera, vos fíjate que el equipo siguió de la misma manera, hasta que llegó a la final, ¿viste? Y después, donde se complicó un poquito más, fue después el otro año que ya estaba Bracamonte, creo que después agarra Juan Carlos Chávez, que yo ya ahí vuelvo con Bracamonte, no, porque yo venía de la lesión, y después vuelvo con Chávez, que vuelvo de la lesión, y ahí sí se estaba complicando demasiado porque no había, los jugadores no cobraban y se complicaban, pero bueno, terminamos jugando una final. ¿Te acuerdas que fue contra Querétaro? Todo así, terminamos jugando una final que fue contra Querétaro, que perdimos en la cancha nuestra. Pero se complicó, pero los jugadores siempre buscaron la misma forma de entrenar, de jugar, de ir para adelante, y a todo eso llegamos a otra final que no la pudimos ganar tampoco. Sí, ese León, pese a las circunstancias que se vivían en nuestra cancha, era pues un guerrero en la parte del juego, directamente, pese a todo lo que se vivía, pues directamente se estaba en instancias finales. Esta pregunta, digo, han pasado varios años, te tocó ser rival de León, te tocó jugar en el León, y mucha gente hablaba de un perseguimiento. ¿Había un perseguimiento hacia el Club León, Héctor, en tu percepción? ¿Cómo sería? No te escuché bien, se cortó. Habría un perseguimiento contra el León. ¿Tú lo viste como rival, lo viste como jugador? ¿Había un perseguimiento? Cuando pasa todo esto de Carlos, ¿cómo está hablando? Sí. No, yo digo que cuando pasa todo esto de Carlos, no sé si es un perseguimiento, pero nunca lo pude confirmar, pero medio que siempre cuando la Federación Mexicana dijo que no quería saber nada con la gente de Carlos, nosotros veníamos bien, jugando bien de la misma forma, y terminamos jugando de la misma forma que llegamos a la final, pero no sé si no lo puedo confirmar si es un perseguimiento, pero siempre después algo había, una tarabita, algo había que nos impedía, no sé si no te digo que nos impedía muchas cosas, pero no lo puedo confirmar, pero nosotros cuando jugábamos siempre algo, una piedrita por el camino siempre había. Chiquita, pero tratábamos de desviarla nosotros. Y seguramente la afición que hará memoria recordará esas piedritas para no indagar. Héctor, esos años, como comentamos, pues 3 títulos de goleo. En primera división había muy buenos futbolistas, había muy buenos delanteros, recordamos bastantes, muy buenos, pero nunca, bueno, aparte del carnet que hubo con Santos, nunca llegaron a tu puerta, nunca llegó Necaxa, Pachuca. Oye, Héctor, pues vente acá. No. Eras mejor que otros jugadores. Sí, no, pero bueno, primero 4 títulos de goleo. 4. Tengo 4. Sí, 4. Cuando yo estaba con León, que yo hice un contrato con León, con Carlos, de 3 años, cuando estábamos con Oribe Peralta, que jugamos de delantera, ya en Monterrey iba porque quería llevarnos a los dos, a Oribe y a mí. Yo estando con contrato con León, si nosotros ascendíamos, yo me quedaba con León, no me iba. ¿Entendés? Si yo ascendíamos con León, me quedaba en León. Si no ascendíamos con León, me iba a Santo Laguna, porque, digamos, Carlos Mada había comprado Santo Laguna. Y si no, después, bueno, el Turco me iba a ver cuando el Turco estaba en Morelia, me iba a ver. Y después estaba Monterrey, que me iba a ver a mí, a Oribe Peralta, que después de León, Oribe Peralta fue a Monterrey. Que yo me lesioné en la rodilla, digamos, pero había jugadores. Después Fassi, de Pachuca, él me quería llevar siempre a Pachuca. Hemos hablado, digamos, con teléfono, y él siempre me quería llevar a Pachuca.
pero no se dio y bueno, como son las cosas del fútbol, no se pudo dar y en ninguna otra ocasión después de la lesión pasó todo eso. Así es. Después de León vino Correcaminos, vino Coaxacualcos, Claro. regresaste a Argentina, Tucumán. ¿Cómo fueron después de esa etapa de la lesión, de regresar con León, el término con el equipo Esmeralda? ¿Cómo fue tu desvinculación con el equipo verde? ¿Cómo decirle adiós a un No, equipo que hasta la fecha, acá hablas de la Yaya y te recuerdan mucho por ese jersey de capa, el blanco, el verde, digo, es un claro. uniforme ícono, y hace poquito había una encuesta y decían, bueno, ¿qué jugador te viene a la memoria cuando ven ese jersey? Tu nombre es el más recordado en esa parte. ¿Cómo fue la desvinculación con el equipo León? El equipo con León, después que Carlos Amada no siguió más el club, que creo que si no me equivoco lo agarra Atlante, la gente de Atlante, me parece que lo había agarrado. No cumplieron con mi contrato, no querían saber que sigan, que supuestamente era un sueldo alto, y bueno, nunca se sentaron a hablar conmigo y me desvincularon del club, porque tenía un año más de contrato, donde yo voy y me voy a Correcamino, donde me llama Correcamino, y que jugué 6 meses nomás Correcamino y me vine a Argentina yo. De Argentina me quedé acá, me había operado yo los meniscos y me quedé acá en Atlético Tucumán, donde Atlético Tucumán ascendimos, estuve medio año donde ascendimos y me fui no, perdón, te miento, me fui a Huracán con el Turco Mohamed técnico. Ahí fuimos a Huracán con el Turco Mohamed técnico, que perdimos la final de la promoción por un gol y me volví a Camino un año. Ahí me volví a correr camino un año y después de correr camino me vino a operar un menisco donde fui a Atlético Tucumán, que ascendimos, que salimos campeones, que estaba Claudio Sarría estuvo con nosotros en León, no sé si te acordás, Sí, el 10, uno que un jugaba de 10. 10, y ascendimos, sí, ascendimos juntos. Y bueno, después volví a Coatzacoalcos y ahí me vine a Uruguay, ya me quedé en Tucumán, en los dos equipos de Tucumán. Atlético San Martín de Tucumán y Atlético Tucumán pasé ahí, ya después de mi carrera, ya después que fue a los 34 años, ya dejé de jugar. Sí, te retiraste joven por la cuestión de la lesión, pero pese a eso fue una carrera muy Claro. fructífera, te digo, han pasado los años y hoy hacemos la analogía, el recuerdo, y pues vaya, recordar es volver a vivir, y ese nombre de la Yaya, el icónico apodo, pues siempre queda vigente acá con nosotros. Héctor, hacemos una dinámica, si te parece, para sacarnos un poquito los recuerdos. Te doy una palabra y lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Dale, 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 buenísimo. Empecemos. Tampico Madero. Y mi inicio como jugador profesional. Ok. Banfield. Y fue el que me abrió la puerta para mi fútbol. Zacatepec. Y fue uno de los mejores, ¿cómo te puedo decir?, de goleador, los dos torneos goleador. Primera A. Y fue mi carrera. El Coruco Díaz. Y el Coruco Díaz es un estadio difícil para jugar. Carlos Ahumada. Y Carlos me abrió para ir a jugar a uno de los mejores equipos de fútbol mexicano. Tucumán. Y Tucumán, los dos equipos fueron algo especial para mí que lo recuerdo por el cariño y la gente que tengo de amiga ahí. Vienen las últimas tres palabras. Fútbol mexicano. Para mí lo mejor que me tocó en mi vida. Ok. La segunda palabra previa es Club León y su afición. Club León, ya te lo dije, para mí el Club León es uno de los mejores equipos que hay en el fútbol mexicano y la afición, la verdad, es algo hermoso cómo va, cómo alienta y cómo quiere a su equipo, que es León. Ok. Y la última palabra, la más relevante de este día y de esta entrevista. Héctor Carlos La Yaya Álvarez. ¿Qué te puedo decir?
yo no es por nada, gran goleador que para él podía demostrar jugar en primera división. Que eso es el movimiento o la cuenta pendiente que me quedó hacia mí mismo de demostrar que podía jugar en el fútbol mexicano en la mejor división. La mejor división, es la dinámica con la Yaya. Y todo esto el fútbol es la vida misma, Héctor, y como dices, pues, siempre buscar la revancha. Y esa revancha llega de otra forma, ¿no? Ahora como entrenador, buscar dirigir, yo ahorita hacía un sueño y dije, bueno, pues el Héctor Carlos Ayala Álvarez puede en algún momento dirigir en México en Liga de Expansión, soñar con algún ascenso y descenso, bueno, cuando vuelva a ser promovido y llegar a primera división. ¿Te visualizas regresando a México de esta manera? Sí, lo tengo desde que me retiré del fútbol. Lo tengo esperando una oportunidad, una posibilidad de que pueda volver. Sí, obvio, sí, obvio, obvio, obvio. Tengo mucha ganas de volver y mucha ganas de poder ir a dirigir y poder, como vos lo dijiste mismo, de poder dar lo mejor como técnico y aportar lo que uno aprendió y ojalá se pueda dar y esperaremos con ansia de esa oportunidad. Esa oportunidad. A la distancia, el fútbol mexicano pues ha vivido una transformación, una metamorfosis, seguramente estás enterado. Tu comentario sobre la actualidad del fútbol mexicano, porque como decíamos, Zacatepec ya no tiene un equipo de primera división, Correcaminos sí está vigente todavía, Tampico Madero está vigente todavía, el Club León está en primera división, es líder de la competencia y mostrando desde hace algunos años buen fútbol. Tu comentario sobre la actualidad del fútbol mexicano, ¿cómo lo ves a la distancia desde Argentina? Bueno, el otro día yo estuve viendo, yo a León lo sigo, lo pasan a veces acá, lo pasan tarde, pero lo sigo viendo. Como dijiste, terminó primero con una diferencia linda, que me gusta cómo juega. Esperemos que siga de la misma manera. Y después el fútbol de pensión lo sigo de la misma manera, porque sé que Tampico Madero juega ahora contra Patío. Ellos clasificaron, Correcaminos no clasificó. Y sí, sé que Zacatepec no tiene fútbol hoy, que sería qué lástima. Ahí ya no sé no sé qué decirte porque no tengo idea el por qué. No lo sé porque no tienen equipo, tiene un estadio muy lindo, no sé qué decirte en esa situación que hoy Zacatepec no tenga un equipo para afrontar esta competencia. Pero sí sigo estos equipos que vos me estás nombrando, sí los sigo y estoy pendiente de ellos. Excelente, pues será un placer y esperemos que así sea, volver a ver a la Yaya Álvarez ahora como entrenador, pues en México, ese proceso que seguramente el destino le tendrá preparado a Héctor. Y Héctor, ¿y en este momento qué te encuentras haciendo? Bueno, la pandemia pues ha pegado en todo el mundo, en el cono sur, en el cono norte. ¿Cómo te tomó la pandemia? ¿Qué planes traes por ahí vigentes? ¿Qué está haciendo la Yaya Álvarez? Sí, no, ahora acá se cortó todo. Seguimos con esa metodología de acá de la pandemia, se cortó todo. Todavía seguimos acá, con mucho cuidado por todo esto. Acá Argentina se complicó mucho y se está complicando muchísimo, muchísimo. Hay mucha pérdida de trabajo, mucha gente con problemas. Está difícil. Hoy Argentina está muy difícil y esperando que esto pase pronto porque la verdad se ve feo y estamos complicados, Cristian. Estamos complicados, acá estamos complicados, muy complicados. Y seguimos con esto de cuidarse, pero acá se perdió muchas cosas, se perdió trabajo, se perdieron negocios, se perdieron muchas cosas porque no permiten hacer nada todavía. Pero bueno, con la fe que se pueda solucionar y poder mejorar todo esto de que salga adelante. Así es, con la fe de que todo mejore, con la fe de que podamos encontrar la luz lo más rápido posible, tanto en Argentina como en Sí. México,
y pues siempre pues implorando eso. Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros, la verdad que estamos muy agradecidos. Te digo, acá en México, pues en esta época de pandemia, pues el traer los recuerdos, traer esa cuestión de despejar un poquito a la gente de lo que se vive, y seguramente que la gente de Zacatepec, la gente de Coatzacoalcos, la gente de Correcaminos, la gente de León, cuando te vean, pues estarán muy contentos de verte en esta entrevista. Pues hemos hablado de algunos gratos recuerdos de una leyenda de la División de Plata en México, 4 títulos de goleo, digo, pocos. Como bien comentabas, el récord que está impuesto, nadie lo ha podido derrocar. Han pasado 17 años, 18 años de esa implantación del récord de goleo en la División de Plata, y pues nadie hasta la fecha. Es un placer tenerte con nosotros y agradecerte y externarte todo el agradecimiento, Héctor. No, Cristian, gracias a vos. Te vuelvo a repetir. Se tardó la conversación porque te la debía. Y bueno, acá estamos a tu servicio y esperemos volver a encontrar o poder charlar más adelante. Y bueno, solamente agradecerte por la charla y que te hace recordar esos tiempos lindos, que a veces es lindo recordar. Y bueno, solamente más que nada agradecerte por esta conversación, Cristian. Es una historia de pasión, es una historia pues de resiliencia, es una historia de un futbolista que marcó una época en la División de Plata, es una historia de un hombre icónico, del gran Héctor Carlos La Yaya Álvarez. Nos vemos pronto. Gracias, Cristian. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Carlos. Hasta la próxima. Claro.